Bien, buenos días hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio esta mañana y recordarle que estamos en el capítulo 4, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y estamos revisando los sellos. Estos sellos este rollo, mejor dicho, que tenía 7 sellos y comienzan a desatarse esos sellos y cada sello es una revelación en particular que estos seres vivientes le están mostrando al apóstol Juan. Recuerden que el apóstol Juan fue llevado al cielo, ¿no es cierto? Él describe el trono de Dios, describe la aparición del Cordero y después dice entonces los seres vivientes le van invitando uno a uno a que vaya ahora llevando su vista hacia lo que está ocurriendo o los sucesos que se comienzan a desarrollar en la tierra a partir de la apertura de estos sellos. Entonces vamos a leer el capítulo 6, a retomar desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo, hoy día vamos a ver hasta el versículo 10. 10, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 10. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ya, vamos a llegar hasta el quinto sello. Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos viendo este primer sello que sin duda alguna representa la figura de el anticristo que comienza a cabalgar en esta paz muy pasajera, ¿no es cierto? Y momentánea y además bastante mentirosa porque rápidamente vemos cómo ese caballo comienza a cambiar de color, ¿no es cierto? Y comienza el periodo de la guerra. Recuerden ustedes que la aparición del jinete del caballo blanco representa también todo lo que nos enseña la profecía de Daniel y otros pasajes más de la Escritura, pero hay una falsa fórmula de paz y bienestar y de esperanza. No nos olvidemos que esto va a suceder inmediatamente después. Ahora, los tiempos cronológicos exactos, por supuesto que nosotros no lo sabemos. Todo esto se encierra dentro de estos 7 años que dura la tribulación. Y dentro de estos 7 años, el primer evento que vemos nosotros cuando se rompe este sello es inmediatamente posterior al rapto. Pasa un tiempo, ¿no es cierto?, seguramente de confusión, de caos. Imagínense lo que puede significar la desaparición de millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, va a haber un caos a nivel mundial, lo que va a generar, ¿no es cierto?, una situación absolutamente de necesidad, de liderazgo, de poder retomar las riendas, de poder darle curso ya no a un país, sino a un planeta o al planeta, ¿ya? Y es donde surge esta figura del anticristo como un solucionador, un hombre que en definitiva va a ordenar esto,
y que en algún momento de este proceso se le va a coronar. Recuerden que la palabra que aparece ahí como corona es la palabra Estéfanos, que significa, ¿no es cierto?, una corona que se entrega, no una corona que se hereda, como en el caso de diadema, que es una corona que se hereda por condición de ser parte de una familia real. Esto no, este concepto de corona significa que el mundo, o lo que en ese momento quede como mundo y como autoridades, van en algún momento de este proceso a entregarle a este hombre la potestad, ¿no es cierto?, para que pueda ejercer una autoridad de carácter mundial que a la luz de la necesidad que se está viviendo va a resultar sumamente lógico, ¿no es cierto? No estamos o no se va a estar para preguntar mucho, para en definitiva dirimir mucho, ¿no es cierto?, divagar, ni tampoco, ¿no es cierto?, ver muchas posiciones al respecto, como sucede hoy día. Cada vez que algo se quiere hacer hay que preguntarle a todas las personas que supuestamente nos representan y de alguna manera todo eso entorpece y en muchas veces cosas que son necesidades urgentes no logran salir por otro tipo de interés. Aquí eso va a desaparecer. Lo que se necesita es una mano firme que conduzca los destinos de este planeta, ¿no es cierto?, que está en un absoluto caos. ¿Ya? Dicho sea de paso, es lo que ocurre cuando surgen todos estos personajes que de alguna manera asumen una actitud autoritaria, ¿no es cierto?, en función del caos que está ocurriendo en el sistema gubernamental. Así vienen los golpes de Estado, independiente de la opinión que se tenga o no. Yo lo que estoy hablando es del proceso que genera esto. Caos, desorden, en fin, una necesidad urgente de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que necesita la gente. Ustedes recuerdan que yo les nombraba la semana pasada que el secretario de las Naciones Unidas, entonces este hombre que es el secretario de las Naciones Unidas, ¿ya?, que es una autoridad máxima, no hay un presidente de las Naciones Unidas, pero el secretario hace las veces del líder que representa a todas las naciones que están asociadas. Él declaró, ¿no es cierto?, abiertamente que la necesidad más grande que tenía el mundo era justamente un liderazgo de un hombre que pudiera conducir los destinos de este mundo. Y él agrega una frase que es temeraria. Dice, no importa que venga del cielo o del infierno. O sea, él no sabe lo que está diciendo, pero a los oídos nuestros resulta justamente la temática de que no importa quién sea, cómo sea, sino que sea capaz de hacer el trabajo. Ustedes saben que sobre todo en los Estados Unidos durante mucho tiempo los gobernantes de alguna manera podían tener una inmensa popularidad, pero se les encontraba una yayita o alguna falla, algún affair, ¿no es cierto?, o algún tipo de caída en ese aspecto e inmediatamente el pueblo en general lo tachaba, ¿no es cierto? Pero hoy día eso no importa lo que hagan, ¿ya? No importa la moralidad de la gente, no importa de dónde sea, no importa lo que haga en su vida privada, personal, los gustos que tenga, lo importante es que conduzca correctamente, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos viviendo en definitiva, que es el caldo de cultivo que va a producir o que produce los surgimientos del nazismo en la Alemania, ¿no es cierto?, del comunismo en la parte más oriental. Toda la dictadura se sustenta justamente en este caos y esta necesidad imperiosa de que haya una voz firme que tome las riendas de esto y nos diga para dónde vamos, ¿ya? Ahora bien, esto va a ser de carácter mundial. Este va a ser un dictador mundial, no solamente un dictador de un país determinado, ¿ya? Ahora, como todo dictador humano, ¿no es cierto?, a pesar de la represión que ejerza, siempre va a tener una oposición, siempre va a existir una oposición al respecto. Y ya vamos a hablar de eso también. Pero el punto es que este jinete en el caballo blanco está ampliamente descrito también en cuanto a su aparición. Ahí tendríamos nosotros ubicado el rapto y la apertura de estos sellos que de alguna manera se van desarrollando en un orden. Nosotros no podemos decir aquí va a ser el primer año, el segundo año, no, sino que dentro de estos 3 primeros años y medio, que sí es una fecha que está marcada, van a ocurrir muchas cosas de manera muy rápida. Por lo tanto, podemos suponer que esta paz va a durar meses. No va a ser una cosa más allá de eso, ¿ya? Y que en definitiva va a ser una paz, como digo, de carácter bastante mentirosa, porque no es que se hayan terminado los conflictos, sino que de alguna manera se está centralizando el tema del poder, ¿ya? Bueno, y vimos también que geográficamente
en conformidad a la cuarta bestia del sueño de Daniel. Recuerden ustedes que tenemos que nosotros enganchar con el libro de Daniel casi en su totalidad, pero específicamente en los dos sueños que interpreta Daniel a Nabucodonosor, que son el sueño de las cuatro bestias y de la estatua, ¿ya? Que representan exactamente lo mismo. Los cuatro grandes imperios más el quinto, que es el imperio que va a gobernar o sobre el cual se va a levantar el anticristo. Entonces teníamos la cabeza de oro, que equivale al león, que es Babilonia, ¿no es cierto? Después los medo-persas, que es el oso cojo o el pecho de plata. Después el tronco de bronce, que representa a los griegos. Y las piernas de hierro, que representan al imperio romano original, histórico. Y los pies de barro y de hierro, que representan justamente este reinado o este imperio que va a surgir, ¿no es cierto?, en función del anticristo, que va a ser una mezcla de hierro, va a tener un grado de fortaleza, pero también va a tener un inmenso grado de debilidad, ¿no es cierto? Por eso es que la mezcla de barro con el hierro en el pie. Ahora, ese barro y hierro, en el caso de la bestia, está representado por ¿qué cosa? La última bestia, ¿qué ve? ¿Qué tiene la última bestia? 10 cuernos, ¿no es cierto? Recuerden, el sueño de la estatua y el sueño de las bestias es el mismo, tiene la misma significancia, son los reinos. En el caso de la estatua, ¿no es cierto?, los pies son de barro y hierro, ¿no es cierto? Y en el caso de las bestias, la última, que es terrible, que no la puede describir, que en el fondo ahí aparece como una especie de Godzilla, pero él no encontró. Recuerden, el primero dice que era como león, el otro que era como esto, era como un oso, era como esto, pero la última no se parecía a nada. ¿Ya? No se parecía a nada. Entonces, a esa le salen estos 10 cuernos que representan justamente el último imperio de la Unión Europea. Por eso es que decimos que el anticristo geográficamente sale de esta cuarta bestia, pero específicamente de sus cuernos. De sus cuernos. Recuerden que los cuernos representan autoridad, gobierno, ¿no es cierto? Y lo que significa que de alguno de estos países, geográficamente hablando, de lo que era el antiguo imperio romano, ¿no es cierto?, va a surgir el anticristo. ¿Estamos? También dijimos que el anticristo debiera tener algún carácter semita, desde el punto de vista de que en algún momento este anticristo, que surge como un gobernante o un solucionador de carácter político, ¿no es cierto?, se va a transformar en algún momento también en el Mesías de los judíos. ¿Ya? Por lo tanto, los judíos no van a aceptar, los judíos ortodoxos no van a aceptar a ningún Mesías que no tenga una raíz judaica. Por lo tanto, podemos suponer, y nos encaja eso, ¿por qué? Porque todo lo que es hoy día Palestina era parte del Imperio Romano también. Era parte del Imperio Romano también. ¿Estamos? Y su fórmula va a estar basado, esta paz, en el humanismo, el pacifismo, la diplomacia, el ecumenismo y, por supuesto, también todo lo que es el libertinaje sexual, que es clave dentro de lo que son los procesos destructivos de una sociedad. Una sociedad se empieza a corromper por varias cosas, pero termina de caer cuando las reglas o las normas morales, ¿no es cierto?, son en definitiva laxas o se pierden, donde todo de alguna manera vale, ¿ya? Y nosotros tenemos ejemplos de cosas que son horribles para nosotros, para los occidentales, pero que en algún momento determinado van a ser aceptadas, como es el hecho, no sé si ustedes han visto fotos de que parecen, ¿no es cierto?, hombres vestidos de gala, ¿no es cierto?, con mocositas de 6 años, y parece que fueran como el papá con su hija. No, es el papá con su esposa. Mahoma se casó muchas veces, ¿no es cierto?, pero su esposa preferida era Isha, que se casó con ella a los 6 años y la embarazó a los 12, ¿ya? De ese embarazo nació Fátima. Entonces, la pedofilia es una práctica aprobada por el Islam, no así la homosexualidad. ¿Te das cuenta? Ellos matan a los homosexuales, pero la pedofilia es un proceso normal. Entonces tú puedes desposarte con una infante de 6 años, ¿ya? Entonces, a nosotros nos sorprende, es asqueroso todo, pero nosotros no tenemos ningún problema en que se besuquee un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, ¿ya? Y así como es hoy día para nosotros sorprendente, vamos a algún momento a aceptar lo otro y, o sea,
aceptarán lo otro y aceptarán lo otro. Entonces eso va a producir una... ¿Por qué? Porque en definitiva es una opción. Y cuando estamos en un sistema relativista, la pregunta es malo en relación a qué? ¿Cuál es tu punto de partida de que algo es malo? Ese es un tema que los jóvenes siempre nos sacan. ¿Qué cosa? Hacen esa comparación. Lógico. Los jóvenes nuestros. Y no solamente los jóvenes. Valores bíblicamente establecidos. Claro, pero sin esos valores. Para la persona que No, la estamos Biblia hablando en este tiene tiempo y no se olviden que en aquel tiempo también, como dice 2 de Tesalonicenses, Dios va a correrse del medio para que la maldad se manifieste en su plenitud. Hoy día la maldad está retenida. La maldad está retenida. A pesar de lo malo que está el mundo, ¿no es cierto? Este es lo más moral que va a ver la gente que se va a quedar, ¿no es cierto?, en este tiempo. Ahora bien, también se considera el cuerno pequeño. De esos 10 cuernos, recuerden, esa bestia, surge un cuerno pequeño que es el que en definitiva la lleva, como se dice, habla, dice injurias contra Dios, todo, y somete a los otros 10 poderes, que es esta confederación con la cual seguramente el anticristo va a gobernar. ¿Ya? Eso está en Daniel también. Ahora, teniendo clara la aparición del anticristo, ¿no es cierto?, con todo lo que hemos dicho, ahora el segundo jinete o el segundo caballo está en el versículo 4, perdón, 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, ¿no es cierto? Y salió otro caballo de color bermejo o rojo, sangre, y al que le montado le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué es lo que va a suceder acá? ¿No es cierto? Esta paz que fue el inicio de este proceso post-rapto, ¿no es cierto?, rápidamente va a generar lo opuesto, va a haber guerra. Va a decir que esta confederación de países, ¿no es cierto?, van de alguna manera a gestarse en medio de una guerra. Es decir, los gobiernos no van a entregar de buenas a primeras sus territorios ni conceder su gobierno a esta confederación que se va a producir a nivel mundial. Entonces, el jinete en el caballo blanco sale, está el caos, se levanta este hombre, ¿ya? Logra ordenar un poco la cosa, darles esperanza, canalizar toda esa desesperación que existe, pero al poco tiempo él va a decir, bueno, ahora que vieron que la cosa resulta, vamos a tomar control de esto. Entonces vamos a dividir el mundo, por decirlo de alguna manera, en 10 territorios. Y en cada territorio vamos a tener un gobernante, ¿ya? Pero ahora todo se va a centralizar. ¿Qué va a pasar ahí? La gente ya a esa altura, los gobiernos y las personas y los políticos, los que sean, no van a querer, po. ¿Y qué es lo que va a empezar entonces? Guerra. Van a empezar a tratar, ¿no es cierto?, de mantener esa, entre comillas, independencia, por decirlo de alguna forma. Y con mayor facilidad. Entonces, por eso tiene un carácter mundial, porque nadie va a querer entregarse a nadie, ¿no es cierto? Porque en el fondo nosotros ahora vamos a llamarlo de otra manera y vamos a ser un país que incluya a Bolivia, incluya esto, se acabó el problema de la salida al mar, porque vamos a ser un solo país, ¿ya? Evo se va a levantar por allá y quien esté aquí también se va a levantar por acá, porque Evo va a seguir, pero sí o sí, ¿ya? Entonces, va a quedar la tendalá, ¿no es cierto?, en ese sentido, pues nadie va a querer, ¿ya? Va a ser uno de los motivos de la guerra, no la única, pero se va a generar, más o menos los especialistas piensan que puede ser así. Y esto equivale, recuerden ustedes, Daniel 9:27, Mateo 24 del 1 al 28 y Apocalipsis 6, capítulo 6 al 19 son el mismo evento, ¿ya? La semana 70, ¿ya? Entonces, cuando vamos a Mateo 24, vemos expresado ahí la aparición de este jinete en el caballo rojo.
Mateo 24, la iglesia ya no está. Jesús está hablando cuando la iglesia ya no está. Todavía no existe la iglesia en ese momento, pero Jesús está hablando de este tiempo, de esta semana. 3 al 7. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerden ustedes, está Jesús aquí con los discípulos le están mostrando el templo, y Jesús le dice no va a quedar piedra sobre piedra. Eso sucedió el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano sepulta la ciudad de Jerusalén, incluido el templo. Entonces la pregunta de los discípulos no tienen en mente el rapto, todavía no está la iglesia. Ellos, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Que volvería, ¿no es cierto? Entonces ellos están pensando en la segunda venida, cuando vengan a Armagedón, no están pensando en el rapto. Entonces eso es lo que está en la mente de los judíos, de sus discípulos, cuando le preguntan cuándo serán estas cosas, todo, la destrucción, todo, y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Y aquí dice entonces, Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ya, eso va a suceder durante el periodo del jinete en el caballo blanco también, hasta que se levante uno, porque el anticristo no va a ser el único que se va a levantar para solucionar esto, ¿no es cierto? Van a haber muchos. El concepto anticristo, el espíritu del anticristo ha estado a lo largo de todos los siglos desde que el mundo es mundo, pero acá, en un momento determinado, esto se va a personificar. Todos de alguna manera van a presentar algún grado van a querer solucionar problemas, no va a ser el único líder que va a surgir, pero el que va a prevalecer va a ser él, ¿ya? No va a ser, Carlito, disculpa, no va a ser algo que religiosamente podemos pensar que alguien se va a decir, yo soy el Cristo, el enviado, no. Es alguien que dice, yo le voy a solucionar el problema. Exactamente. No necesariamente religioso. Exactamente. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pausa. ¿Te das cuenta entonces? Rumores de guerra y de guerras a todo nivel y en todo lugar, pero todavía no es que el fin. Nosotros no estamos esperando el fin, nosotros estamos esperando el rapto, por lo tanto esto se está refiriendo a la semana 70. El jinete a lo que se está refiriendo ellos es el que aparece en Apocalipsis 19. Ellos no tienen en mente el jinete en el caballo blanco. A esta altura todavía no está escrito Apocalipsis, ¿ya? Entonces ellos están solamente pensando en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia, probablemente el grueso de la iglesia murió sin realmente saber, o sea, los discípulos sin realmente saber este concepto del rapto, ¿ya? Pero dice que van a haber guerras, rumores de guerra. Significa que esto, por supuesto, va a ser a escala mundial. Hoy día, ¿hay guerra? Claro que sí. ¿Hay rumores de guerra? También, ¿no es cierto? Pero la realidad es que gran parte del planeta no está en guerra o en conflicto, por así decirlo. Esto ya es una escala mundial. Es una escala mundial. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya. Entonces, volvamos a Apocalipsis 6. Está claro el jinete en el caballo rojo. Rápidamente, después de este periodo de paz momentáneo, muy pasajero, se va a producir la guerra a una escala mundial, ¿ya? Y por supuesto, después de la guerra, ¿qué dice? Viene el tercer sello en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ya, bueno. El caballo negro, el color negro, como dice en Jeremías 4:28. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí ni desistiré de ello. Ya, está hablando de un tiempo como ese. Y en Malaquías, el negro se asocia con hambruna, persecución, desesperación. Malaquías. Ya. Capítulo 3, versículo 1 al 2.
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. También se está refiriendo a ese periodo, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando Jesús vino, no solamente se quedaron en pie, sino que además lo crucificaron, pero está hablando de la segunda venida, cuando la gente, los moradores de la tierra digan qué cosas van a arrancar, van a huir, que caigan los montes sobre nosotros para que nos escondan de aquel que viene el día de la ira del Cordero. Entonces, el caballo negro es una secuencia lógica de la guerra. El caballo negro representa todo lo que era la escasez absoluta, ¿no es cierto? La hambruna. Además, pero después de una guerra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? La hambruna. No hay alimento, está todo hecho un caos. Entonces, habla de que ese racionamiento va a ser lo que aparece acá de 2 libras de trigo y un denario. La mayoría de ustedes saben que eso correspondía prácticamente a la ración de un soldado para el día, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que la gente desarrolle normalmente va a estar asociado probablemente al aspecto militar y va a alcanzar, si alguien tiene una familia, no va a alcanzar a alimentar a su familia. Va a tener que, por último, esa ración que tiene, partirla en 2, 3, dependiendo de cómo sea su grupo familiar, ¿ya? Entonces va a haber una escasez espantosa, no localizada, sino que a nivel mundial. Sin embargo, recuerden que el vino y el aceite representan los lujos, ¿no es cierto? Ese aceite no es para echarle a la ensalada, sino que es el aceite de tocador, por así decir, de que representa las sustancias cosméticas, ya que van a seguir estando, y el vino representa la fiesta, la celebración y todo esto. Recuerden lo que dijimos la semana pasada también, cuando, por ejemplo, en la Alemania nazi, el pueblo alemán se moría de hambre, ¿no es cierto? Estaba viviendo pero en una escasez tremenda, pero los grandes jerarcas nazis o los grandes jerarcas rusos o todos aquellos que definitivamente están en el poder nunca dejan de comer bien, nunca dejan de gozar, entre comillas, de la buena mesa, ¿ya? De la buena mesa. ¿Estamos? Entonces eso se va a suceder. Por lo tanto, no es algo nuevo para nosotros, lo hemos visto. O sea, nunca vamos a tener nosotros una autoridad, no solamente que no esté pasando hambre, sino que haya renunciado a sus lujos, ¿no es cierto? O a los lujos que está acostumbrado, ¿ya? Esto, por supuesto, a escalafón mundial. Y vamos al versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya, fíjense eso, ¿ah? Ahora, Mateo 24, volvamos atrás. Mateo 24, versículo 4, 5, 6, 7. Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Ahí tenemos el jinete del caballo rojo, ¿no es cierto? Guerra, la muerte, la matanza, la gran espada. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está el caballo negro y el amarillo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué dice que será principio de dolores? Porque estamos en este periodo. Todavía el anticristo no se ha manifestado, ¿no es cierto?, en el templo judío para ser adorado. No es principio de dolores previo al rapto, es principio de dolores previo a la entronización del anticristo, ¿ya? Entonces, ese es el gran parto de estos 7 años, ¿ya? Esto es la antesala, es el embarazo, y que da a luz acá,
finalmente a la manifestación del anticristo. Acá salen muchos, ¿no es cierto?, diciendo yo voy a solucionar las cosas. Uno permanece, se produce una paz momentánea, pero inmediatamente comienzan, o al muy poco tiempo comienzan las guerras, ¿no es cierto? Las consecuencias de las guerras, que son la escasez, la hambruna, la pestilencia, ¿no es cierto? Y eso significa la muerte. Dice Apocalipsis, volviendo al 6, ¿qué va a pasar? Capítulo 6. Miré aquí un caballo amarillo, versículo 8, perdón, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le perseguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, la guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué significa que van a morir por las fieras de la tierra? Imagínense, van a quedar todos los animales sin dueños, salvajes. Claro, porque no van a ir al supermercado a comprarle Master Dog a los cachorros, ni las fieras van a empezar a comer a la gente. Y los zoológicos también van a estar destruidos. Imagínate lo que va a pasar, pues, o sea, las fieras van a claro. Y la gente va a estar tan débil que no va a poder defenderse. Entonces, el caos que se va a producir es espantoso, espantoso. Sin embargo, claro, depende de quién se coma. ¿Ah? Depende de quién se coma. Y del momento en que se come, porque si algunas fieras se van a morir, van a morder y se van a envenenar al tiro. Ya, pero... ¿Ya? Sí, pues sí, son los que se van a quedar. Pues. Van a morder algunos ejemplares y van a morir al tiro. ¿Ya? Entonces, principio de dolores. Principio de dolores. Eso significa, imagínense la magnitud de esto. Por eso el periodo de tiempo es corto. Y el principio de dolores, podríamos decir nosotros, por supuesto todo esto está mediado por la voluntad de Dios, pero podríamos decir nosotros de una manera que esto es consecuencia todavía de una situación horizontal. Por supuesto, vuelvo a insistir, mediado por Dios, Dios es el que permite que salga el anticristo, todo esto pasa, ¿me entiendes? Pero es como que es el caos horizontal. Alguien que trató de gobernar, no pudo hacerlo, ¿no es cierto? Esto acá, allá, quiere apoderarse de todo, y la gente, la común situación que ocurre y las hambrunas y todo eso que son consecuencias naturales, entre comillas, de los procesos destructivos como la guerra y principalmente la guerra esta a escala mundial. Sin embargo, todo esto es el principio de lo que se está por desarrollar a partir de acá, ¿ya? A partir de acá. Ahora, el quinto sello que vamos a ver en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿A quién se está refiriendo ahí? El quinto sello. A los salvos durante esta tribulación. Exacto. Que no se dejaron marcar, los que no negaron. Todavía no estamos en el tiempo de la marca. ¿Ya? Todavía no estamos en el tiempo de la marca. Significa que la persecución a los cristianos, ¿no es cierto?, va a comenzar desde el primer día. Ahora, ¿quiénes son y de dónde salen estos cristianos? Mateo 24, necesitamos volver a Mateo 24. Esto, por favor, es el plan de Dios. No pretendo yo explicar que en ese momento, no. Pero muchos, millones quizás, de los que se queden, se van a convertir en ese momento. ¿Ya? Muchos de los que en este momento todavía no están convertidos, ¿no es cierto?, se van a convertir en ese momento porque son los primeros que han tenido la información. El Espíritu Santo sigue obrando. Lo que sale es la iglesia. El Espíritu Santo siempre es el que convierte a las personas. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Pero ya no está la iglesia
que es el cuerpo de Cristo. La iglesia terminó, pero la salvación sigue, ¿no es cierto? Y de hecho, el periodo de mayor conversión en la historia de la humanidad va a ser este. Si juntáramos todos los siglos de la iglesia, ¿no es cierto?, comparativamente a la cantidad de gente que se va a convertir en este tiempo, este es el mayor tiempo de conversión, comparativamente hablando, ¿no es cierto?, y por supuesto también porcentualmente hablando. En un periodo de 7 años va a haber una conversión gigantesca. Este es el gran avivamiento. El gran avivamiento no es al final de la iglesia. Al final de la iglesia es un periodo todo lo contrario, de apostasía, de tibieza. ¿Ya? El gran avivamiento va a estar en este tiempo. En este tiempo. Mateo 24, 9 dice... No existe, no va a existir. Seguramente los cristianos se van a reunir a leer la Biblia, pero ya no es el concepto de la iglesia, porque la iglesia ya fue sacada. ¿Ya? Ahora, por eso es que estos son santos que aparecen no con la iglesia, sino que aparecen ¿dónde? Bajo el altar, y ellos están clamando ¿qué cosa? Dice acá. Porque el Señor Jesucristo, cuando le dice después del 8, Mateo 24, 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Eso significa qué cosa? Que muchos van a entregar a sus propios parientes, familiares, esposos, amigos, personas. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a ser una fuerza que se va a oponer por medio del mensaje de salvación, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? A la corriente del mundo, como debiera ser también hoy día, ¿no es cierto? Entonces el mundo, el sistema, lo va a aborrecer, porque el mundo va justamente a decir no queremos impedimento de esto, sino que lo que queremos es avanzar, ustedes son un estorbo. Y como en ese tiempo va a haber ya la presencia de este gobernante mundial, no como el anticristo propiamente tal, manifestado como a la mitad del año, pero sí ejerciendo un poder, lo primero que se va a instaurar va a ser la pena de muerte. ¿Ya? La pena de muerte. Entonces, ¿quiénes van a morir? Principalmente los cristianos, que van a ser muchísimos. Y esas almas son las que aparecen. Por eso dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, se va a seguir manifestando eso, entendiendo el concepto falso profeta no solamente en lo religioso, sino que en todo aspecto, solucionadores de problemas, esto, acá, qué sé yo, el aspecto religioso va a estar también fuertemente, recuerden que el ecumenismo se va a desarrollar en toda su plenitud, entonces todo esto, los cristianos verdaderos van a resultar, ¿qué cosa? Absolutamente rechazados, porque el cristiano no va a aceptar el ecumenismo, no va a aceptar el gobierno mundial, más adelante no va a aceptar la marca, no va a aceptar el sistema. Y si no acepta el sistema, entonces no es que se aísla, sino que se elimina. Esa va a ser la gran diferencia. ¿Ya? Recuerden ustedes que esto también lo hemos visto nosotros a lo largo de la historia. El que se oponía al comunismo, el que se oponía al nazismo, el que se oponía a esto, el que se oponga a cualquier sistema dictatorial, va a pagar con su vida esa oposición en términos políticos. ¿Ya? Ahora, en este punto, la situación, multiplíquenla por miles de veces. ¿Ya? Miles de veces. Entonces, Mateo 24, 9 nos dice que van a ser entregados a tribulación, van a matar a esas personas, se van a recibir por causa de qué cosa, de mi nombre, de mi nombre. Y dice el versículo 11, 12 y 13 y 14. Bueno, la gente que en este tiempo va a ser tocada por el Señor, no debemos tampoco entender que por miedo y por no morir, sí creo. Resulta que el Señor también está actuando y también está tocando quienes Él ha decidido que en ese tiempo van a ser salvos, porque pudiéramos pensar que también, obviamente por la situación de guerra y el hambre,
O sea, porque mis hijos no mueran de hambre o porque mi mamá no muera de hambre, porque yo no muera de hambre, me entrego a lo que sea. Y en este caso yo sabía del Señor y ahora sí yo creo. Porque hoy día también muchos, por ese mismo motivo, también están en iglesias pensando que hay una solución para mi vida y sin embargo el Señor no los ha tocado, no les ha dado lo mismo. Claro, y ahí se va a dar un proceso muy purificador, al igual que lo que fue la iglesia primitiva o muy parecido a la iglesia primitiva, en el sentido de que el sistema del cristianismo hoy día nosotros como cristianos no somos rechazados, somos sumamente aceptados, ¿ya? Pero en aquel entonces, el identificarse como un cristiano verdadero, obviamente va a ser sinónimo de morir, Por lo tanto, las personas que en ese momento, la sobrenaturalidad de la conversión en ese entonces va a ser mucho más evidente que hoy. Hoy la gente, tú puedes tener trigo y cizaña, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo no vas a tener trigo y cizaña, porque la cizaña no quiere morir. Y la cizaña se va a entregar al sistema, ¿ya? Entonces, eso hace que efectivamente las conversiones, si está hablando de conversiones, porque quizás numéricamente en una supuesta campaña evangelística 5.000 personas levanten la mano, ¿no es cierto? Pero esas 5.000 probablemente un altísimo porcentaje verdaderamente no se ha convertido. Sin embargo, en aquel entonces, si llega a pasar eso, esas 5.000 personas efectivamente son convertidas. ¿Por qué? Porque en el fondo están diciendo, voy a morir. Claro. Tengo una duda ahí en hablando de ese tema. Ahí en Tesalonicenses aparece que Dios mismo va a enviar un espíritu engañoso para que los que no recibieron el amor no crean ni se conviertan. Claro. Eso va más adelante. Eso va más adelante y está justamente en 2 Tesalonicenses, cuando nos dice, ¿no es cierto?, efectivamente que Dios, por eso digo, no podemos sacar la soberanía de Dios de esto, en absoluto. Nosotros estamos explicando. La pregunta es, ¿podría ser que en ese momento las personas que hoy escucharon, pero que no se convirtieron, hoy, antes del barrio, cuando vean las cosas ocurriendo, podría ser incluso que en ese momento Dios no los deje convertirse? También, pues. O sea, va a haber gente que se va a convertir y gente que no se va a convertir. Eso pertenece a la soberanía de Dios. O sea, mucha de la gente que se va a quedar, ¿no es cierto?, se va a convertir, porque Dios tenía en su plan preparado que su conversión fuera en ese tiempo, ¿ya? Pero mucha gente que se va a quedar no se va a convertir, a pesar de haber escuchado de todo eso. O sea, ¿me entiendes? Eso es parte de la soberanía de Dios. Ahora, la otra cosa que es importante, que lo vamos a tocar un poco más adelante, que es justamente el ministerio de los 144.000, que es en definitiva el gran componente misionero evangelista que va a existir en ese tiempo, que por supuesto va a tener siempre la predicación del evangelio, tiene un carácter sobrenatural, pero esto va a tener una unción verdadera de Dios, ¿no es cierto? Una unción verdadera de Dios adicional que va a generar que efectivamente las palabras de esta gente, de estos hermanos, ¿no es cierto?, de estos israelitas, sea efectivamente una situación en la cual las personas se conviertan. Exacto, es su 100% efectividad, ¿ya? Por eso nosotros estamos relatando los hechos, los hilos, no es parte nuestra, nosotros solamente relatamos los hechos de lo que va a suceder. Porque alguien podría decir, oye, pero bueno, todo esto, Dios está detrás de esto y Él lo sabe, pero por supuesto que sí, pero nosotros estamos relatando los hilos. ¿Por qué? Porque yo tengo claro, y tú debieras tener claro, que ciertamente nuestro trabajo es informar, predicar y llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque personas que se van a quedar de esta iglesia y de toda iglesia, ¿no es cierto?, Dios quizás les conceda arrepentimiento en ese tiempo, y de hecho va a ser así, porque la masa de cristianos que va a haber va a ser muy grande, porque la masa que se va a ir en el rapto va a ser inferior a la que se va a quedar. Va a ser más gente que se quede en la iglesia de este tiempo. De este tiempo. La profecía cuando dice, no sé qué, y será en toda la tierra llena de la gloria de Dios. Es el milenio. En el milenio. Porque en este momento no es toda la tierra llena del conocimiento de Dios. ¿Ya? Bien. Entonces, 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya?
Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Te das cuenta que ese persevere hasta el fin significa la persecución? ¿No es cierto? Eso va a determinar. El verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin. El que no es cristiano, cuando le pongan la pistola al pecho, no va a perseverar. Y será predicado este evangelio. Fíjense lo paradojal que puede resultar esto. Por un lado, una persecución inédita en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La verdadera explosión del evangelismo va a ser también en este tiempo. Entonces dice, entonces vendrá el fin. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que vayan hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Incluye nuestro tiempo, pero también, y por sobre todo, incluye este tiempo. ¿Ya? Este tiempo. En esa predicación con Cristo están considerados Los 144.000, exactamente. Ese fin es el fin de la semana 70. El fin de la semana 70, exacto. Ese es el contexto de Mateo 24. ¿Ya? Recuerden que la pregunta es, ¿cuándo será el fin del tiempo o siglo? Entonces vendrá el fin, después de esto. Cuando nosotros terminemos de predicar el Evangelio, no viene el fin, viene el comienzo de la semana 70. ¿Ya? Entonces, capítulo 6 dice que estos santos mártires, cuando abrió 6:9, cuando abrió el quinto sello, ¿qué es lo que ve? Debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muchos han muerto por el testimonio de Dios durante el periodo de la iglesia, pero no son de la iglesia los que están acá. Se está refiriendo a las almas de todos aquellos y aquellas que mueren por causa de la persecución encarnecida durante los 7 años de la gran tribulación. Esa persecución va a empezar el día 1 después del rapto y va a terminar al final también del periodo de la gran tribulación. Pero ya a esta altura del quinto sello tenemos una inmensa cantidad de millones de hermanos nuestros que están ahí y ellos están, ¿qué cosa? Pidiendo a Dios que nos juzgues y vengas nuestra sangre, que los que moran en la tierra. ¿Cuál es la esperanza que se les da a ellos? Versículo 11. Se le dice que se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Nosotros no estamos ahí, nosotros ya estamos descansando, ¿no es cierto? Hasta que se completara el número de sus consiervos. Eso significa que hay un número cerrado que Dios tiene. Al igual que el tiempo de la iglesia, a diferencia es que acá sabemos que el tiempo son 7 años, pero en el tiempo de la iglesia no sabemos. Solamente Dios sabe cuándo la última oveja suya de este periodo entra al redil y saque a la iglesia. Dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ya? Entonces se está refiriendo a los mártires de la tribulación. En Mateo 24, volvemos a Mateo 24, entonces esos santos de la tribulación lo van a componer los que son muertos al principio de la tribulación, durante la tribulación y durante el periodo de lo que la Biblia llama también la gran tribulación, que es cuando ya el anticristo se manifiesta en el templo judío o de Israel. ¿Eso sería en 3,5 años? Claro que sí. Versículo 15 al 21, al 22. Ya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, automáticamente ahí nos estamos ubicando exactamente a la mitad de la tribulación. La abominación desoladora va a ser cuando el anticristo, lo vamos a ver más adelante, aquí está desarrollando una panorámica, cuando el anticristo, ¿no es cierto?, se autoproclame Dios y exija adoración. ¿Ya? Exactamente. Entonces dice, cuando ustedes vean eso, ya van a haber muerto, por supuesto, durante esos primeros 3 años y medio, millones de hermanos nuestros, pero ahora viene esta otra parte. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo
no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pausa. Por lo tanto, este grupo de cristianos eminentemente, principalmente y casi exclusivamente corresponde a judíos. Cuando Romano dice que todo Israel será salvo, se está refiriendo a este tiempo, cuando ellos ven la abominación desoladora y entonces cae el velo y dicen, en verdad este no era el Mesías, este es el anticristo, ¿no es cierto? ¿Y qué les dice el Señor? Huyan, huyan, no vuelvan a buscar nada, ¿no es cierto? No vuelvan a buscar el reloj, ni la medallita de oro, ¿no es cierto? Ni la caja fuerte, ninguna cosa, huyan. Y agrega estas cosas del día de reposo que son específicamente de los judíos, porque la persecución del anticristo va a ser selectivamente casi a los judíos, ¿ya? Entonces ahí va a empezar la huida de los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, ahí sigue desarrollando el concepto de la segunda venida, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esos santos, esos mártires, son todos los que van a morir durante estos periodos de 7 años, pero específicamente durante la primera mitad, y después empiezan a morir principalmente judíos que se convierten a Cristo. Principalmente, no Princi- exclusivamente. no exclusivamente, nunca podríamos decir eso. Más de algún cristiano Más de algún no judío, claro. ¿Ya? Recuerden también 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 7. 2, 6, 7 y 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa manifestación del inicuo es esta, no es esta. Aquí se manifiesta como un jinete en el caballo blanco, pero acá ya se manifiesta como el inicuo. ¿Ya? Pero la detención de la maldad o la retención de la maldad que el Espíritu Santo hace va a ser aquí. Se corre el Espíritu Santo y la maldad entonces no es que se va el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo deja de hacer su obra de contener la maldad. ¿Ya? Contener la maldad. Claro, la iglesia no va a estar, la iglesia ya va a estar con el Señor. Entonces, eso es sumamente importante porque en definitiva eso va a marcar este tiempo específico cuando este jinete en el caballo blanco ya se deja ver como el inicuo, al que el Señor va a destruir acá, en su venida. ¿Ya? No acá. Aquí comienza la acción de este inicuo disfrazado como jinete en el caballo blanco que se manifiesta acá, y entonces aquí él empieza, como va a estar en este punto instaurado en Jerusalén, obviamente el primer círculo de persecución van a ser los judíos, ¿no es cierto? Los judíos que van a rechazar o van a rechazarlo como su Mesías. ¿Ya? Damos. Tac, 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 tac. El quinto sello entonces está ahí. ¿Ya? Antes de eso los judíos aún van a tener el velo Claro, y bueno, más de algún judío también se va a convertir. exactamente. Como siempre el Señor. Exactamente. Pero en ese momento recién es que se van a dar mayoritariamente cuenta de lo que está pasando. Exactamente. Entonces, después de la abominación desoladora va a seguir muriendo gente, cristianos, pero van a ser principalmente de origen judío. En el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3 al 7, aquí estamos hablando post-abominación desoladora. Eso significa que estamos hablando después o durante ya la segunda mitad de estos 7 años. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya. Entonces ahí vemos una escena que la vamos a ver más adelante, pero está hablando justamente de ese momento crítico de los 3,5 años cuando ocurre la abominación desoladora. Abominación desoladora significa, usa una expresión que se acuña en el tiempo de los judíos, ¿no es cierto? Cuando Antíoco Epífanes, un rey griego de la dinastía de los Seleucidas, irrumpe en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Y sacrifica un cerdo en el altar, ¿ya? Entonces eso significa que fue violado el lugar santísimo y por lo tanto eso es es la abominación desoladora para los judíos, ¿ya? Esto tiene significancia para los judíos. Ahora, le dice a los judíos, cuando ustedes vean esa abominación desoladora, que va a ser, en definitiva, el anticristo que va a tomar posesión del lugar santísimo como Dios y va a blasfemar contra Dios, por supuesto, y decir, yo soy Dios, ¿no es cierto? Adórenme a mí y todo esto, y va a hacer eso antecedido de un acto milagroso en el cual este anticristo va a ser herido de muerte y esa herida de muerte va a ser sanada, ¿no es cierto?, también de manera milagrosa, y como la gente va a ver que este hombre estaba muerto y volvió a vivir, entonces los van a adorar y a decir, ¿quién como él? ¿Ya? Y esa es la señal que marca también que este ser ya totalmente poseído por Satanás comienza a hacer guerra contra los santos. Y eso es lo que nos dice Mateo 24, ¿no es cierto?, que huyan a Judea, huyan allá, huyan acá. ¿Ya? Obviamente, principalmente enfocado al pueblo judío. Pero, pastor, disculpe, obviamente al pasar esto, también los santos, ya el Señor en ese tiempo le quitó el velo, pueden ver la verdad, pueden reconocer ese... Claro, pero por eso es que digo que el principal foco después de la abominación desoladora es en los judíos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los judíos en ese momento su velo va a ser corrido y van a tener muy poco tiempo para arrancar, ¿no es cierto? A eso se está refiriendo. Obviamente los cristianos que se hayan convertido en ese tiempo, bueno, la gran mayoría no judía va a estar muerta ya, va a estar ahí abajo del altar. Porque no, exactamente, ¿me entiendes? Entonces, por eso es, obviamente, van a haber, ¿no es cierto?, algunos quizás por ahí, pero estamos hablando de la direccionalidad principal de esto, ¿ya? Entonces, por eso dice, porque finalmente este concepto de la abominación desoladora tiene un efecto para los judíos, no para el gentil. El gentil le da lo mismo. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Pero ¿qué dice? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y ahí es cuando complementamos con Mateo 24, que dice entonces el que esté en Judea, huya, no vuelvan a buscar esto. Hay de los que estén embarazados, ¿no es cierto? Y tengan que arrancar así, o que tengan que bajar a buscar a sus niños chicos. Y los que mueren en ese momento van al mismo lugar de los otros. Claro, exactamente. De ropa blanca exacto. Hasta que el último sea sacado. ¿Ya? Estamos. Recuerden que nosotros estamos hablando de una situación que no ha ocurrido todavía, ¿ya? Y estamos por eso relatando un proceso que hay un orden. Por eso Apocalipsis es las cosas que has visto, las que son, a nosotros las pensamos, y las que serán. Esas que serán es el 80% o más del libro de Apocalipsis, ¿ya? Y para nosotros resulta también un tanto borroso porque en definitiva estamos seguros de los procesos que van a ocurrir, pero la magnitud, no tenemos forma de comparación porque nunca jamás hemos vivido algo de esa magnitud. Piensa tú que en Chile un terremoto grado 9 produce una destrucción total, como fue el de Valdivia, que fue el tercer terremoto más grande de la historia de la humanidad, registrado por lo menos. Pero según los cálculos de científicos cristianos, los terremotos que van a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación para los desastres de la cuarta parte del mundo, la mitad del mundo, van a tener que partir con grado 9.
son grado 9. Y ahí les hace creíble todas las predicciones del gran terremoto del no de La Serena. Todo eso, exacto.